Te inscribes para tomar clases en un colegio comunitario local. Hay una tarifa de registro de $50 y luego cada hora de crédito cuesta $85 adicionales. Escribe una ecuación lineal y una lineal función para representar el costo total de tomar clases para el semestre. Haz una tabla de valores usando la función lineal. Luego grafica la función lineal. Antes de escribir el lineal ecuación y la función lineal, necesitamos definir las variables para representar las incógnitas. Tenemos dos incógnitas. Una incógnita es la cantidad de horas de crédito. El segundo desconocido es el coste total. Para la ecuación lineal, dejemos que x sea igual al número de horas de crédito e igual al costo total. Porque esta relación representa una función, es decir, cada entrada tiene exactamente una salida, o en este caso por la cantidad de horas de crédito tomadas, hay exactamente un costo total. También podemos representar esta relación usando una función. Para el función, dejaremos que x sea igual al número de horas de crédito y dejaremos que la salida o el costo total sea igual al valor de la función c de x. Entonces, nuevamente, dejaremos que x sea igual a la cantidad de horas de crédito y dejaremos que y sea igual a c de x, lo que equivale al costo total. Para escribir la ecuación lineal, usaremos las variables x e y. Para escribir la función lineal, usaremos la variable c y el valor de la función c de x. Para la ecuación lineal, el total. El costo y es igual a la tarifa de registro de $50 más $85 por hora de crédito, que sería 85 veces x o 85x. Sin embargo, es más común escribir una ecuación lineal en la forma, y es igual a mx más b, lo que significa que normalmente escribimos el término x antes del término constante. Escribamos también esta ecuación como y es igual a 85x más 50. Ahora, nuevamente porque esta relación representa una función, podemos reemplazar la variable de salida, y con el valor de la función c de x. La función lineal es c de x es igual a 50 más 85 so c de x es igual a 85x más 50. A continuación haremos una tabla de valores usando la función lineal c de x es igual a 85x más 50. Para hacer esto, seleccionamos valores de entrada o valores de x, y luego encontramos los valores de función correspondientes. Cada fila en la tabla representa un par ordenado, donde cada par ordenado representa un punto en el gráfico de la función lineal. Debido a que la mayoría de las clases son de 3 horas de crédito, tenga en cuenta que decidí usar valores x. Usaremos x igual 0, 3, 6, 9 y 12. Cuando x es igual a 0, el valor de la función correspondiente es c de 0. Para determinar c de 0, sustituimos 0 por x, que nos da 85 veces 0 más 50, que es igual a 0 más 50, ¿cuál es? Es igual a 50. Esto nos da el par ordenado 0,50. Luego tenemos x es igual a 3. El correspondiente. El valor de la función es c de 3. C de 3 es igual a 85 veces 3 más 50. 85 veces 3 es igual a 255. 255 más 50 es igual a 305. El siguiente par ordenado es 3,305. Lo siguiente es x es igual a 6. El correspondiente. El valor de la función es c de 6. C de 6 es igual a 85 por 6 más 50. 85 por 6 es igual a 510. 510, más 50 igual 560. El siguiente par ordenado es 6,560. A continuación tenemos x igual a 9. El correspondiente. El valor de la función es c de 9. C de 9 es igual a 85 veces 9 más 50. 85 veces 9 es igual a 765. 765 más 50 es igual a 815. Esto nos da el par ordenado 9,815. Y finalmente tenemos x es igual a 12. El valor de la función correspondiente es c de 12. C de 12 es igual a 85 por 12 más 50. 85 multiplicado por 12 es igual a 1020. 1020 más 50 es igual a 1070. Esto nos da el par ordenado 12,1070. Quiero enfatizar que no tuvimos que seleccionar estos valores de x para completar una tabla de valores. Podemos usar cualquier valor de x que queramos, aunque debemos reconocer que x nunca sea negativo y típicamente x tendría que ser un número entero.
Ahora para graficar la función lineal, trazaremos cada punto representado por estos pares ordenados. Mirando el plano de coordenadas, observe cómo tenemos la cantidad de horas de crédito a lo largo del eje horizontal y tenemos el costo en dólares a lo largo del eje vertical. El primer par ordenado es 0,50. Para trazar este punto, comenzando en el origen, subimos 50 unidades hasta este punto aquí. Este punto es también la intersección vertical o la intersección y de la gráfica. El siguiente par ordenado es 3,305. Desde el origen, nos movemos hacia la derecha 3 unidades, hacia arriba 305 unidades. Este es otro punto en el gráfica de la línea. El siguiente par ordenado es 6,560. Desde el origen, derecha 6 hasta 560. El siguiente par ordenado es 9,815. Desde el origen, derecha 9 hasta 815 unidades. Y finalmente, tenemos el par ordenado 12,1070. Desde el origen, derecho 12 hasta 1070. Observe cómo 5 puntos forman una línea. El gráfico de la función lineal pasa por estos 5 puntos y forma esta línea aquí. Ahora que tenemos la gráfica de la función lineal, quiero para resaltar algunas cosas importantes sobre las funciones lineales. Mirando hacia atrás en la función lineal c de x es igual a 85x más 50. Observe cómo el 85, que es el coeficiente de x, representa el aumento en el costo por hora de crédito, que se llama la tasa de cambio de tasa constante de la función lineal o la pendiente de la función lineal. Y entonces este 50 representa el costo inicial o en el caso la tarifa de registro. Mirando el gráfico, observe cómo esto representa la intersección vertical o la intersección y de la gráfica. Finalmente, el conjunto de todos los posibles. Las entradas para la función lineal se llaman el dominio de la función lineal. En este caso, es más probable que el dominio sea el conjunto de todos los enteros no negativos o el conjunto de números enteros, no todos los números reales no negativos como se indica en el gráfico de la línea. Sin embargo, es típico mostrar este tipo de información utilizando el gráfico de una línea como vemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.